historia humana es fascinante. Y un ejemplo de eso es lo mucho que ha cambiado a raíz de ciertos acontecimientos que han surgido en su extensión. Principalmente, los inventos y descubrimientos científicos han sido el baluarte del avance humano, pero es de sorprender escuchar historias donde ciertas creaciones auguraban un mejor futuro para la humanidad, pero por algún motivo, jamás fueron concretados, siendo olvidados o ya de plano, desapareciendo del registro histórico. En esta ocasión, veremos 5 inventos que pudieron cambiar el mundo. Starlight es un material parecido al plástico, que según afirma su inventor, es capaz de soportar grandes temperaturas sin inmutarse. Supuestamente no es que no se derrita, sino que una vez se retira del contacto con estas altas temperaturas, su tacto es frío. Fue inventado por el peluquero y químico aficionado Maurice Ward, quien crearía el material. Su ingenio surgió de una tragedia. En 1985, más de 50 pasajeros perecieron a bordo de un avión de la aerolínea British Air Tours. En los segundos posteriores al despegue, se desató un incendio que liberó una gran cantidad de humo y vapores tóxicos al interior de la aeronave. Eso terminó con los pasajeros y produjo en la mente de Maurice la necesidad de encontrar una solución para que no se repitiera. Ward ya tenía una buena reputación haciendo químicos, pero como peluquero, en Liverpool. Este reconocimiento se debe en gran parte a su amplia experiencia en el peinado y la mezcla de colores de cabello. Maurice Ward una vez se jactó de que sus colores nunca podrían reproducirse. Para mejorar esto, nunca asistió a la universidad y carecía de formación académica en química. Información que diría libremente hasta el 2009, muchos años después de la creación de Starlight. Cuando Ward ganó suficiente dinero con el negocio de la peluquería, trató de diversificarse hacia el reciclaje de plástico. Utilizando una extructora, Ward comenzó a experimentar mezclando y fundiendo aquel material que había quedado como desecho de sus intentos por fundir plástico. Ensayó con diferentes fórmulas y fue descartando las que no le convencían hasta quedarse con unas pocas muestras. Así obtuvo un material que cuando fue probado con un soplete no solo logró resistir una temperatura de 2500 grados centígrados, sino que permanecía frío al tacto. Supuestamente, la resistencia y durabilidad del material también era considerable. Siendo una sustancia extremadamente robusta, capaz de soportar un impacto nuclear y al menos 3 veces el punto de fusión del diamante. Pero, tan flexible que podía moldearse en una variedad de formas. En las pruebas realizadas con Starlight, se pudo comprobar cómo era capaz de soportar ataques con un láser que emitía unas de hasta 10.000 grados centígrados de temperatura, o lo que es lo mismo, el epicentro de una explosión nuclear. Lo sorprendente ya no es solo que no se derritiera, sino que una vez se aleja del foco de calor extremo, el material podría ser tocado y su tacto resultaba ser frío. En el programa de televisión de la BBC, El Mundo del Mañana, se demostraba además cómo el material mantenía un huevo recubierto con Starlight en frío, incluso aplicando calor con un soplete durante unos 5 minutos, o como interponiendo el material entre una fuente de calor y una mano humana, esta no sería dañada, mostrando el huevo crudo e intacto momentos después. En 1991, una muestra de este material fue sometida a un ataque atómico en una planta de ensayos nucleares en Nuevo México, Estados Unidos. También, el establecimiento de armamento atómico de Reino Unido, en la isla de Foulness, recubrió un huevo y lo sometió a una simulación de destellos nucleares, con una temperatura equivalente a 10.000 grados centígrados. Los resultados fueron asombrosos. Demostró que el Starlight había sido capaz de resistir una fuerza equivalente a 75 bombas. Mientras que muchos materiales se vaporizan al superar los 2000 grados, el Starlight se mantenía intacto. Aunque en un principio prevaleció el escepticismo, la comunidad científica finalmente aceptó que el material era real, y tan importante, que la NASA había estado tratando de negociar con Ward durante años, pero nunca se materializó debido a las necesidades comerciales de su inventor, quien exigía un 51% de regalías a cambio, además de tener completo control sobre los inventos en los cuales se sometía este recubrimiento. Especialmente, se dice que Ward no quería que esto fuera empleado en propósitos militares, siendo el armamento nuclear el principal beneficiado de Starlight.
dejando la incertidumbre si Ward había puesto esa exagerada condición para evitar que su invento fuera utilizado para destruir el mundo, o simplemente era bastante avaro. También exigía que los asociados firmaran un acuerdo en el que se comprometieran a no plagiar la fórmula y a no intentar descubrirla a partir del examen del material y sus componentes. Se cree que la composición del Starlight contiene gran variedad de biopolímeros y copolímeros mezclados con aditivos orgánicos e inorgánicos, pequeñas cantidades de cerámicas y otros ingredientes desconocidos que siguen siendo un misterio hoy en día. Después de su muerte, se creía desaparecida la fórmula para crear esta especie de plástico, ya que Harris nunca patentó el invento, ni dejó muestras al respecto, pero la revista científica New Scientist recuperó una antigua entrevista a Ward donde reconocía haber compartido su secreto con un familiar. Aunque, como sabrás, no se ha encontrado quién de estos contiene la fórmula secreta, dejando a Starlight como un secreto que podría o no volver a la vida algún día. Nuestros teléfonos han implementado últimamente un vidrio bastante interesante, el cual tiene una capacidad de flexibilidad impresionante, que puede implementarse para múltiples funciones. Pero quizás te pueda sorprender que esto no es un descubrimiento tan moderno como pensabas. La primera referencia a esta curiosa historia la encontramos en Petronio, quien, en su obra titulada El Satiricón, cuenta cómo un fabricante de vidrios solicitó una audiencia con el emperador. Una vez recibido por aquel, le presentó un cuenco, un pequeño recipiente poco profundo usado para beber. Una vez que el emperador lo examinó, el fabricante le pidió que se lo devolviese y, una vez lo tuvo en las manos, lo tiró al suelo. El recipiente de cristal no se rompió, tan solo se abolló por un lado. Entonces el fabricante sacó un martillo y reparó la abolladura con él. El emperador le preguntó si alguien más sabía cómo fabricar ese tipo de vidrio flexible, a lo que el vidriero respondió que solo él conocía el secreto. Entonces el emperador mandó decapitarlo. Se dice que el vidrio flexible se inventó durante el reinado del emperador romano Tiberio César. Se cuenta que un artesano presentó un vaso de cristal a César, quien, tras beber de él, lo tiró al suelo. Solo que el vaso no se hizo añicos, sino que se abolló, lo que el artesano arregló rápidamente con un pequeño martillo. César preguntó al maestro artesano si había compartido los secretos de su invento con alguien más, a lo que éste respondió que no. Inmediatamente, César ordenó que mataran al hombre y quemaran su taller para que los secretos del milagroso producto nunca pudieran ser compartidos. Muchos dicen que César temía que el producto flexible devaluara el oro y otros materiales. Evidentemente ningún ejemplo de cristal flexible ha sido jamás hallado en un yacimiento arqueológico, ni parece que ninguna otra fuente mencione algo parecido. Pero algunos investigadores han apuntado la posibilidad de que en realidad la historia puede referirse a la hipotética fabricación de aluminio en la antigüedad, un material que podría haber sido confundido con cristal en la época, y que además no se rompería, pero sí se abollaría, como se relata en la leyenda. No obstante, tampoco existe ninguna prueba material de esto, ni ninguna evidencia científica o arqueológica. Lo único cierto es que la técnica del soplado de vidrio comenzó a desarrollarse hacia el siglo I a.C., con los datos más antiguos conocidos situándola en Siria, desde donde se difundiría a todo el Mediterráneo a través del Imperio Romano. Roma desarrolló una técnica de fabricación de vidrio muy avanzada, uno de cuyos principales ejemplos es la copa de Licurgo, un cáliz de jade conservado en el British Museum que ha sorprendido a los investigadores por su empleo de nanopartículas, que le otorgan la capacidad de cambiar de color según el origen de la luz. Charles Babbage fue un matemático, filósofo, inventor e ingeniero mecánico inglés, creador del concepto de ordenador digital programable. Algunos consideran a Babbage el padre del ordenador. Se le atribuyó la invención del primer ordenador mecánico, la máquina diferencial, que con el tiempo dio lugar a diseños electrónicos más complejos, aunque todas las ideas esenciales de los ordenadores modernos se encuentran en la máquina analítica de Babbage, programada utilizando un principio tomado abiertamente del telar de Jaguar. Charles Babbage comenzó a construir una pequeña máquina de diferencias hacia 1819 y la completó en 1822. Esta máquina utilizaba el sistema numérico decimal y se accionaba accionando una manivela.
El gobierno británico estaba interesado, ya que la producción de tablas era lenta y costosa, y esperaban que el motor diferencial hiciera la tarea más económica. En 1823, el gobierno británico dio a Babbage 1.700 libras para que empezara a trabajar en el proyecto. Aunque el diseño de Babbage era factible, las técnicas metalúrgicas de la época no permitían fabricar económicamente las piezas con la precisión y en la cantidad requeridas. Así, la puesta en práctica resultó mucho más cara y de dudoso éxito que la estimación inicial del gobierno. Según el diseño de 1830, tendría unas 25.000 piezas y habría pesado unas 4 toneladas. Cuando el gobierno abandonó el proyecto en 1842, Babbage había recibido y gastado más de 17.000 libras esterlinas en el desarrollo, que aún no llegaba a conseguir un motor que funcionara. El gobierno solo valoraba la producción de la máquina, tablas producidas económicamente, no el desarrollo, a un coste impredecible, de la propia máquina. Mientras tanto, la atención de Babbage se había trasladado al desarrollo de una máquina analítica, socavando aún más la confianza del gobierno en el éxito final de la máquina de diferencias. Al mejorar el concepto como motor analítico, Babbage había hecho que el concepto de la máquina diferencial quedara obsoleto, y que el proyecto para ponerlo en práctica fuera un completo fracaso en opinión del gobierno. Babbage pasó a diseñar su máquina analítica mucho más general, pero más tarde produjo un diseño mejorado de la máquina diferencial entre 1846 y 1849. Fue capaz de aprovechar las ideas desarrolladas para la máquina analítica para hacer que la nueva máquina de diferencias calculara más rápidamente utilizando menos piezas. Lamentable, Babbage murió antes de completar con éxito la ingeniería de muchos de sus diseños, incluyendo su máquina diferencial y su máquina analítica. Siguió siendo una figura prominente en la ideación de la informática. Partes de los mecanismos incompletos de Babbage se exponen en el Museo de la Ciencia de Londres. Lo que a nosotros realmente nos interesa es este dato a continuación, una vez teniendo todo el contexto. En 1991 se construyó una máquina diferencial funcional a partir de los planos originales de Babbage. Construida con tolerancias alcanzables en el siglo XIX, el éxito de la máquina acabada indicaba que la máquina de Babbage habría funcionado. Esto sin dudas nos habría dado de uno de los mayores avances en la historia de la humanidad, un avance que habría transportado parte de nuestra tecnología actual hacia cientos de años en el pasado. No obstante, no es estrictamente necesario que uses tu imaginación para saber qué hubiera pasado. La máquina de las diferencias es una novela de historia alternativa escrita por William Gibson y Bruce Sterling. Tal es su relevancia en este género que se le considera el libro que ayudó a establecer las convenciones del género steampunk. Planteaba una Gran Bretaña de la era victoriana en la que se han producido grandes cambios tecnológicos y sociales después de que el emprendedor inventor, Charles Babbage, lograra su ambición de construir una máquina analítica en vez de una máquina diferencial, que, si te lo preguntas, no estuvo muy lejos de lograrlo, pero las limitaciones de su época le impidieron dar ese gran paso, privándonos de uno de los avances tecnológicos más grandes a la par de la revolución industrial. Si bien, este no es un invento como tal, sí podemos asegurar que esta curiosa planta sí que pudo haber revolucionado la medicina gracias a sus increíbles cualidades. La primera referencia que tenemos sobre el silfio, una planta muy usada en la antigüedad como medicamento y condimento, nos la proporciona el historiador griego Heródoto. Confinan con estos los Giligamas, situados hacia poniente hasta la isla Afrodisiada. Frontera del medio de este país viene a caer la isla Platea, que poblaron los sirenios. En su continente se halla el puerto de Menalao y también la región de Miris en que los sirenios habitaban. Desde allí comienza el silfio, que desde la isla de Platea se extiende hasta la boca o entrada de la Sirte. Tal fue la importancia que llegó a adquirir el silfio, que su imagen se imprimió en el reverso de las monedas acuñadas en Cirene desde finales del siglo VI a.C. Hacer una lista de sus usos sería una tarea larga. Sus crujientes tallos se horneaban, salteaban o hervían para ser comidos como si fuera una verdura, mientras que sus raíces se comían frescas, mojadas en vinagre. También era excelente para ayudar a conservar lentejas.
y cuando se les daba a las ovejas, su carne se volvía palpablemente más tierna. De sus brotes se extraía además un perfume delicado, mientras que la savia se dejaba a secar y luego se rallaba sobre alimentos como sesos o flamenco estofado. Conocido como láser, el condimento era tan fundamental para la alta cocina romana como comer reclinado vistiendo una toga. También tenía aplicaciones médicas. El silfio era una verdadera hierba maravilla, una panacea para todo tipo de dolencias, desde brotes en el ano. Plinio el Viejo recomendaba varias fumigaciones con la raíz, a mordidas de perros salvajes, simplemente frotar en el área afectada, decía Plinio, quien sin embargo advertía no hacerlo nunca si se padecía de caries. El silfio era además utilizado en la alcoba, donde su jugo era tomado como afrodisíaco aplicado para purgar el útero. De hecho, puede haber sido el primer método anticonceptivo realmente eficaz. Pero a pesar de su enorme popularidad, o tal vez precisamente por eso, el silfio desapareció y no solo de la región, sino de todo el planeta. Se han barajado diversas causas para su extinción, desde la sobreexplotación a los cambios climáticos que sufrió el norte de África y a su reducido hábitat, ya que esta exigente planta solo crecía en la Cirenaica y ocupaba una estrecha franja de tierra de unos 200 por 40 kilómetros. De este modo, aunque tanto griegos como romanos lo intentaron, no lograron domesticarla. El silfio tenía que ser recogido en estado silvestre, y aunque la cantidad que se podía cosechar estaba muy regulada, también existía un floreciente mercado negro dedicado al tráfico de esta planta. Utilizado en la antigüedad clásica como condimento, perfume, afrodisíaco y medicina, el silfio también fue usado como anticonceptivo por griegos y romanos. A pesar de llegar a valer su peso en oro, esta planta considerada milagrosa desapareció en poco más de un siglo sin dejar rastro. Una de las teorías más defendidas hoy en día es que el silfio era un híbrido natural y por lo tanto se reproducía de manera asexual, extendiendo sus raíces bajo tierra. Por eso, aunque los griegos intentaron cultivarlo, no pudieron. En cualquier caso, no se han realizado muchos estudios sobre la diversidad de la flora en Libia, pero algunos expertos creen que el silfio aún podría estar ahí, oculto en algún lugar. El problema es que nadie conoce exactamente su aspecto y encontrarlo parece una tarea casi imposible. Ian Sloot fue un ingeniero electrónico neerlandés que en 1995 afirmó haber desarrollado una revolucionaria técnica de compartición de datos, el Sloot Digital Coding System, que supuestamente podía almacenar una película completa en 8 kilobits de datos, lo que supone una compresión órdenes de magnitud mayor que la mejor tecnología disponible en la actualidad en 2023. En 1984, Sloot empezó a centrarse en la tecnología informática, como el Philips, el Commodore 64, entre muchos otros. Sloot desarrolló la idea de una red nacional de servicios de reparación llamada Repabase, con una base de datos que contenía detalles sobre todas las reparaciones realizadas. Este concepto fue la motivación para desarrollar técnicas alternativas de almacenamiento de datos que requerirían mucho menos espacio que los métodos tradicionales. En 1995, Sloot afirmó haber desarrollado una técnica de codificación de datos que podía almacenar un largometraje entero en solo 8 kilobits. A modo de comparación, incluso con las técnicas más modernas, un archivo de vídeo de muy baja calidad requiere normalmente 10.000 veces más espacio de almacenamiento, y un archivo de vídeo de mayor calidad podría requerir 175.000 veces más datos. En 1996, Sloot recibió una inversión de su colega Jos van Rossum, un operador de máquinas de tabaco. Ese mismo año, Sloot y Van Rossum obtuvieron una patente holandesa de 6 años para el sistema de codificación Sloot, que nombraba a Sloot inventor y a Van Rossum propietario de la patente. A pesar de la aparente imposibilidad del sistema de codificación, hubo inversores que vieron potencial. A principios de 1999, el inversor holandés Marcel Boekhorn se unió al grupo. En marzo de 1999, se hizo una demostración del sistema a Roel Peiper, antiguo director técnico y miembro del consejo de Philips. Peiper dimitió de Philips en mayo de 1999 y se incorporó a la empresa de Sloot como director general, que pasó a llamarse The Fifth Force. Lamentablemente, Sloot murió repentinamente el 11 de julio de 1999 de un ataque al corazón, pocos días antes de la conclusión de un contrato para vender el invento. Perkins, cofundador de la empresa de capital riesgo de Silicon Valley, había aceptado invertir en la tecnología cuando Sloot murió.
Perkins y Piper habrían seguido adelante tras la muerte de Sloat, pero una pieza clave de la tecnología, un compilador almacenado en un disquete, había desaparecido y, pese a meses de búsqueda, nunca se recuperó. Nunca se recuperó el código fuente completo, y desde entonces la técnica y la reivindicación nunca se han reproducido ni verificado. Aunque, si hablamos seriamente, parece que esto solo fue un enorme malentendido. Perkins poco tiempo después diría lo siguiente respecto al sistema de Sloat: no se trata de compresión. Todo el mundo se equivoca al respecto. El principio se puede comparar con un concepto como Adobe PostScript, en el que emisor y receptor saben qué tipo de recetas de datos se pueden transferir, sin que se envíen realmente los datos en sí. Hablaba más de codificación, no de compresión. En realidad, no. Llámalo como quieras, pero la afirmación era que cabían muchas películas en el mismo espacio que una pequeña, según los estándares actuales, presumiblemente basándose en contenidos similares compartidos en varias películas. Supongamos que yo grabo una película de 1 hora paseando por mi ciudad y tú grabas una de primeros planos de surfistas. Es muy poco probable que puedas encontrar una cantidad no trivial de contenido de fotogramas duplicados entre las dos. El sistema estaba totalmente dentro de las leyes de la teoría de la información. Para ver esto, nos fijamos en una antigua invención de Sloat. Como reparador de televisores, tenía que comprar los esquemas de los televisores en los que trabajaba. Estos esquemas venían en un CD o disquete. Sloat patentó un dispositivo que contenía todos los esquemas de todos los televisores en un formato muy comprimido. Para desbloquear un esquema, se podía llamar a un número de teléfono y recibir un pequeño código que había que introducir. Esto eliminaría todas las molestias de los soportes de datos individuales como CD y disquetes, que era un mercado enorme en ese momento. Sloat también comparó su sistema con video PostScript. PostScript es un lenguaje que describe la página final a la impresora y la impresora tiene la inteligencia de dibujar la página de acuerdo con esa descripción. Como lenguaje, sin un sistema operativo que interfiera en el contenido, era muy potente. Hoy en día, un PDF completo está lleno de exceso de basura que no es necesaria para la impresora o un visor de pantalla como lo hace la información enviada directamente a una impresora PostScript. En lugar de utilizar la verdadera inteligencia de la impresora, los sistemas operativos como Windows entran en detalles excesivos con miles de réplicas de los mismos datos básicos. Basándonos en la descripción de Sloat, así es como los juegos hacen el renderizado de vídeo hoy en día. Las instrucciones de tipo PostScript se envían desde el núcleo del juego a la GPU, que asume toda la responsabilidad de renderizar y mostrar cada fotograma. Aunque han llegado a ser muy buenas, ni siquiera tienen calidad de emisión SD. La teoría más acertada dice que el Sloat Digital Coding System iba a ser una caja de configuración para medios y software. Una especie de Pirate Bay comercial. Descargabas, o llevabas tu dispositivo a una tienda local, versiones codificadas del software y las películas más recientes. Entonces solo tenías que llamar a un número o comprar una tarjeta chip para desbloquear la película que quisieras ver. Básicamente, un Netflix 10 años antes de Netflix. Que si bien sigue siendo bastante innovador, no es ni una décima parte del potencial abrumador que muchos veían en el invento. Gracias por haber visto este video. No olvides suscribirte para ver mucho más contenido similar. Me encantaría leer tu comentario allá abajo. Visita el canal y nos vemos hasta la próxima.